Estamos en Corea, preparados para iniciar un viaje destinado a estudiar de cerca su división. Somos unos de los primeros observadores a los que se les permite pisar la zona desmilitarizada que separa el norte del sur. Este símbolo de la división del país nos proporcionará algún indicio sobre un posible futuro de Corea. Todo empezó al término de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados, bajo el mando de Churchill, Stalin y Roosevelt, se reúnen en Yalta en febrero de 1945. La derrota de la Alemania nazi en Europa y de Japón en Asia hace posible la creación de un nuevo orden mundial. 2 meses después, en abril de 1945, comienza en Estados Unidos una nueva era. Roosevelt muere y Truman es nombrado presidente. Finalizada la ocupación japonesa, el norte de Corea pasa a ser controlado por Rusia y el sur por Estados Unidos. Aquí se hacen patentes las diferentes visiones de los antiguos aliados en la lucha contra el fascismo. Al nivel de la política mundial, amenaza el peligro de una nueva guerra de motivación ideológica. Es el principio de la Guerra Fría. La línea divisoria entre las dos Coreas se fija a lo largo del paralelo 38. Los Estados Unidos y Rusia designan sus propios gobiernos. El nacionalista Syngman Rhee se convierte en presidente de Corea del Sur. El comunista Kim Il-sung, líder de la resistencia coreana contra los japoneses, funda en 1948 la República Popular Democrática de Corea, de la que es primer ministro hasta su muerte en 1994. El ejército ruso es recibido con los brazos abiertos en Pyongyang y contribuye a la creación del ejército norcoreano. En junio de 1950, Kim Il-sung ordena a sus tropas, superiores en efectivos, atacar el sur. Son apoyados por la Unión Soviética. Es el inicio de la Guerra de Corea, un conflicto que dura hasta 1953 y en el que mueren millones de personas. La división territorial de la península permanece casi idéntica. Después de 3 años de conflicto, el paralelo 38 seguirá marcando la línea divisoria. Para estabilizar la situación y garantizar la existencia de las dos Coreas, se crea una franja de seguridad. Una tierra de nadie de 250 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho a cada lado. El que cruce este puente se topa con un centinela norcoreano. Poca gente se acerca a este cartel de aviso corroído ya por el óxido. Su lamentable estado es símbolo de la larga separación de ambos países, que no ha finalizado ni siquiera con el fin de la Guerra Fría. Vietnam se volvió a unificar, lo mismo que Alemania, pero Corea parece continuar aferrada a su división. No lejos de aquí se halla el área de seguridad compartida. Se llama así porque aquí tienen contacto directo ambas fuerzas militares. Fue creada en 1953 tras el alto el fuego y está bajo la autoridad de Naciones Unidas. Aquí se halla también la sede de la Comisión del Armisticio, constituida por representantes de ambos bandos y la ONU, que se encarga de la administración de la zona desmilitarizada. Desde aquí se distingue el pueblo norcoreano de Gyeongdong, donde se erige el mástil de bandera más alto del mundo. Pero nuestro viaje se inicia en la zona desmilitarizada. Somos el primer grupo de civiles y equipo de filmación que obtiene permiso del mando militar para grabar en el interior de la zona desmilitarizada. Tenemos la oportunidad única de explorar esta tierra de nadie.
발주 결 상태 확인. 셋. 이상무. 허일 지오피 안전경위 작전 271일차입니다. Los militares dan instrucciones al grupo, compuesto por miembros de la universidad, investigadores y periodistas. Conoceremos de cerca a personas confrontadas a diario con la división del país. Y sobre todo, acompañaremos al ex periodista Kim Hoon. Es uno de los escritores más conocidos de Corea del Sur y está dispuesto a compartir con nosotros sus observaciones, impresiones y emociones. ¿Cuál es su rango? Teniente, señor. ¿Por qué no lleva ninguna distinción? En la zona nadie las lleva. ¿Cuántos años tiene? 26. Oh, es muy joven para un soldado de la zona desmilitarizada. Es una gran superficie. Sobre la colina se puede reconocer un puesto de vigilancia norcoreano desde el que se controlan los campos de cultivo. Esa imagen no se me va de la cabeza. Compruebo que esta tierra deshabitada, esta zona desmilitarizada, está en realidad fuertemente armada. En ninguna otra tierra de nadie hay tanto armamento como aquí. Pero volvamos al origen del conflicto. La ofensiva ordenada por Kim Il-sung el 25 de junio de 1950 sorprendió a los estadounidenses. Rápidamente envían tropas de apoyo al ejército surcoreano. Pero el enemigo recibe también ayuda. Gracias a Stalin y al Ejército Rojo, la ofensiva de Corea del Norte avanza rápidamente. Seúl cae en 3 días. Los habitantes abandonan la ciudad. Y se iza la bandera norcoreana. Presionada por Estados Unidos, las Naciones Unidas condenan la invasión y bajo mando estadounidense surge una alianza internacional para recuperar Corea del Sur. El presidente Truman exige el apoyo del llamado Mundo Libre. El general MacArthur toma el mando del contraataque. El conflicto se agrava. Los frentes enemigos de la Guerra Fría, dirigidos por la Unión Soviética y los Estados Unidos, aprovechan para probar su armamento moderno, entre otras cosas minas de tierra, aviones y técnicas de defensa aérea. Finalmente, la contraofensiva conjunta de Corea del Sur y Estados Unidos logra notables avances y tras duros combates recuperan Seúl.
Surcoreanos y estadounidenses van controlando cada vez más territorios en el norte del país. El general MacArthur y el presidente Syngman Rhee exponen la situación en la sede de las Naciones Unidas. Entonces, el mandatario chino Mao Zedong decide apoyar a Kim Il-sung. China entra en la guerra y los territorios de Corea del Norte son liberados en breve. El general MacArthur es destituido de su cargo tras declarar su intención de emplear armas nucleares, como ya se hizo en la guerra con Japón. To see that the security of our country and the free world is not needlessly jeopardized, and to prevent a third world war. Tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética tenía lugar un cambio en la cúpula del gobierno. Eisenhower sucede a Truman y Stalin muere el 5 de marzo de 1953. El frente se estabiliza cerca del paralelo 38. Las negociaciones entre soviéticos y estadounidenses alcanzan un armisticio que se firma en Panmunjom en julio de 1953. Los mandatarios de ambas Coreas celebran el fin de la guerra como una victoria personal. Pero los festejos no pueden ocultar las heridas del conflicto y el sufrimiento humano. Millones de muertos, heridos, gente sin hogar y un país devastado. La zona desmilitarizada es un legado de la guerra de 1953. Nuestro grupo está a punto de iniciar el viaje de 250 kilómetros a lo largo de la línea de demarcación de oeste a este. Seremos confrontados con la realidad de una tierra de nadie surgida en otra época. Nuestro objetivo es descubrir qué podemos aprender de esta zona desmilitarizada donde desde hace tantos años los hermanos enemistados se ven las caras. Presente. 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 A partir de aquí están prohibidos los celulares, MP3, libros y portátiles. Tras haber entregado todos los objetos prohibidos, el grupo se pone en marcha. Esta es la primera etapa de camino a los puestos de vigilancia. Este tramo de la zona desmilitarizada es el más intransitable. La tensión de los soldados se percibe día y noche. Se controla cada movimiento. La calma del paisaje nevado contrasta con la tensión bélica. Las torres de vigilancia son los guardianes mudos de un tiempo que parece haberse detenido en el año 1953. ¿Es este el sur de la zona desmilitarizada? Sí. Se ve perfectamente Corea del Norte. Me han dicho que este invierno han tenido 20 grados bajo cero. Así es. Debe ser muy duro. Las torres de vigilancia de las dos Coreas están separadas por una alambrada.
Algunas no están a más de 600 metros de distancia, otras a más de 1.400 metros. La tragedia de la división dura más de 60 años y no se vislumbra una solución. Es como la silueta de las montañas nevadas que se suceden hasta el infinito. El invierno borra la línea de demarcación y da la impresión de que ambos países están pacíficamente unidos. Quizá el paisaje debería ser siempre así. Los soldados dicen que la nieve impide la visibilidad y dificulta su tarea. Solo pueden mantener vigilado un territorio pequeño. Si uno lo piensa, seguro que los soldados norcoreanos están igual. Cerca de Cheorwon nos topamos con un túnel que fue cavado por los norcoreanos para infiltrarse en Corea del Sur. Una patrulla lo descubrió en 1975 y las fuerzas de seguridad surcoreanas lo bloquearon de inmediato. Esta piedra conmemorativa se colocó el 15 de julio de 1975. 20.639 días de alto el fuego. 20.639 días. A primera vista no parece tanto tiempo, pero en realidad son más de 60 años. Exactamente mi edad. El soldado explica que este es el segundo de 4 túneles de infiltración descubiertos. Fue descubierto a más o menos 1 kilómetro de la línea de demarcación de la zona desmilitarizada en suelo surcoreano. Fue cavado directamente en la piedra y tiene una longitud de 3,5 kilómetros. El túnel se orienta al tamaño medio de los norcoreanos, por eso es tan bajo y tan angosto. Un gran número de soldados norcoreanos hubieran podido introducirse rápidamente en terreno surcoreano. Estas son las herramientas que emplearon los coreanos del norte para cavar los túneles. Se me ocurre que los túneles se asemejan a una carretera. Permiten a las personas ir y venir. Podrían comunicarnos. Pero a pesar de estas vías subterráneas, hasta el día de hoy solo podemos llegar hasta la zona desmilitarizada. El túnel está debajo de ese puesto de vigilancia. Y si cavaron desde el puesto, hay una entrada al túnel desde allí. Así es. Seguimos el viaje. Los inviernos son duros en la inmensidad de Cheorwon. Uf, 10 grados bajo cero. Yo creo que hace aún más frío. Allá el monte Baekma, donde tuvo lugar una sangrienta batalla. También lo llaman White Horse Mountain, ¿cierto? Sí. Más tarde, en un lugar aislado, conocemos a una singular mujer cuya vida está estrechamente conectada a la zona desmilitarizada. Vive muy lejos, en un cuartel construido en medio de las montañas. Aquí se envía a los jóvenes soldados que vigilan la franja de seguridad y que padecen trastornos psíquicos. Cuando llegué no sentía las piernas. Quería morirme. Mi cuerpo siempre había funcionado perfectamente y de repente no podía ni sentarme. Quería rendirme, pero finalmente decidí vivir y no desperdiciar mi juventud.
Mi hermano pequeño lo hacía todo por mí y yo no podía soportarlo. Quería volver a llevar mi propia vida. 제 동생이 대소변을 받아내는 걸 보면서 제가 일어나야 되겠다는 생각을 피눈물을 흘렸습니다. Tras un grave accidente de paracaidismo, la sargento primero Choi encontró su vocación. Ayuda a los jóvenes surcoreanos que cumplen servicio militar obligatorio a soportar la soledad de sus turnos de vigilancia. No se rindan. Me han estrechado la mano y les he dado mi energía. Están en deuda conmigo. A la orden. A este cuartel vienen los soldados aquejados de crisis psíquicas. Son los que ya no pueden soportar más la permanente confrontación con el hermano enemigo. He aprendido que es fácil ayudar a los demás. Solo hay que extenderles la mano. Ese simple gesto tiene un efecto enorme. Creo que es la mejor forma de ocuparse de las necesidades de los soldados. Estoy totalmente convencida de que escuchar es lo que más los ayuda. ¿Es esta tu forma de abrazarme? Se ocupa personalmente de nosotros y nos hace mucho bien. Me escucha, me entiende y se preocupa por mí. Cuando no estoy bien, me abraza y me dice que comparte mi dolor. Eso me conmueve mucho. ¿Hay algún problema? No, ¿Están cansados? no. Como ya he dicho, no es solo una excursión. Vamos a dar un paseo, pero tengan cuidado por los caminos helados. Los comandantes de brigada tienen un ritual matutino, un grito de guerra. Me contestarán 3 veces la palabra lucha, ¿entendido? A la orden. ¡Lucha! Lucha, lucha, lucha. No los escucho. Otra vez. ¡Vamos! ¡Lucha! Lucha, lucha, lucha. Siéntate. Remángate el pantalón. Estás haciendo un buen trabajo, ¿ok? Sí, No pierdas nunca la sonrisa. sí, señora. Recuerdo la primera vez que te vi. Cuídate. Lo haré. Tu puesto de vigilancia está cerca. Pasaré a visitarte de vez en cuando. Con gusto. Sigue haciendo un buen trabajo, ¿ok? A la orden. Empecé a lavarles los pies a los soldados para concienciarlos de que tienen que ocuparse de sí mismos. Cuando lo hice por primera vez, me di cuenta de que los conmovía mucho. Lloraban y regresaban a sus puestos con gran sentido de la responsabilidad. Así que se volvió una tradición. La sargento primero Choi se prepara para el final del seminario. El servicio militar es obligatorio en Corea del Sur y los soldados fronterizos son elegidos entre los reclutas. Cuando llegan aquí, no están preparados en absoluto para la realidad de la división de su país. Para el norte, son la prueba de que el sur quiere mantener vivas las heridas de la guerra. En Corea del Sur, los soldados del norte se ven de forma parecida, como símbolo del afán de aferrarse a la división. Proseguimos viaje a lo largo del cauce congelado del río Bukim-Hunan hasta el puente Oyak. Aquí el río atraviesa la línea fronteriza en dirección sur. Resulta agotador ascender por las empinadas laderas del camino que bordea la orilla. Este es el extremo sur del recorrido de vigilancia. Es muy angosto y empinado. No se puede acceder con armamento pesado. Estos caminos fueron trazados por gente de mi generación, seguramente con picos y palas. Los soldados de las patrullas se quejan a menudo de dolor de rodillas, pero eso no es nada comparado con las penurias que tuvieron que pasar los soldados que construyeron estos caminos.
En este inaccesible territorio abundan ahora los jabalíes, atraídos por las basuras de los puestos de vigilancia. Como muchas otras especies animales, hallaron aquí un ecosistema casi virgen. Es una particularidad más de la zona desmilitarizada. Esta franja de tierra de casi 250 kilómetros de largo, deshabitada desde hace más de 60 años, ofrece un ecosistema único para la flora y la fauna. Pese a algún contratiempo, los animales se sienten seguros, lejos de la amenaza humana. Como esta nutria, que construye su nido con toda tranquilidad. O estas grullas, que realizan sus rituales sin que nadie las moleste. La fascinante belleza de esta naturaleza virgen contrasta profundamente con los dispositivos de seguridad de la zona desmilitarizada. Quizás sea esta la razón del ánimo depresivo de los soldados. Se trata de un largo proceso en el que los acompaño. Les prometo a los jóvenes que permaneceré a su lado, también cuando se curen. Y creo que les ayuda a saber que pueden contar conmigo. ¡Wow! ¡Esto sí que está alto! ¡Hola, Cheol! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en tu puesto? Unas 8 horas. ¡Con este frío! Nos ponemos varias capas de ropa. Eso ayuda a soportar. ¿Algún percance? No muchos. Ahora está más tranquilo. He visto que han mejorado las instalaciones. Los chicos del cuartel dicen que han mejorado algunas cosas. ¿Y qué tal va la comida y esas cosas? Bastante bien. Tenemos agua caliente y camas dobles. Mientras haya agua caliente, todo está bien, ¿verdad? Sí, es cierto. Cuídate, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Estoy muy orgullosa de este muchacho. Ha evolucionado mucho. Es muy inteligente y hace un trabajo magnífico.
Es como una madre para mí. Por eso es algo difícil. La conocí en el cuartel y hemos pasado mucho juntos. Me conmueve mucho cuando la veo llorar. Estoy muy agradecido de que se tome el tiempo de venir por aquí y espero que nos volvamos a ver. Seol, nos vemos pronto, ¿ok? Sí, gracias. Llámame todas las veces que quieras, ¿ok? Sí. Phil Seung, le deseo lo mejor. Ok, te quiero mucho. Yo también. Buen trabajo, ok. Aparecen los primeros signos de la primavera. Durante la Guerra de Corea, este fue el escenario de sangrientos enfrentamientos. Estamos en la meseta de Baengma y los recuerdos del conflicto vuelven a cobrar vida. En los 10 días que duraron las luchas por el control de este territorio, cambió 24 veces el ocupante. Finalmente, la 9ª División del ejército surcoreano venció al ejército chino. Ambos frentes perdieron aquí decenas de miles de soldados. Hasta la actualidad, todas las patrullas que llegan les presentan sus honores a las víctimas. También se realizan excavaciones con el fin de documentar los combates. Los huesos se están descomponiendo. Es increíble. La cara yacía sobre el lado izquierdo. Este es el orificio del disparo. A esta persona le dispararon aquí, justo aquí. Esta goma la llevaba en el pantalón. He encontrado muchos botones del ejército estadounidense, pero es raro hallarlos en tan buen estado como este, con el símbolo US, una prueba importante. No existen datos exactos sobre el número de muertos de la Guerra de Corea. Los cálculos más recientes apuntan a entre 3 y 4 millones y medio. Corea, conocida también por el nombre del país del amanecer tranquilo, alberga restos de épocas mucho más antiguas. Por ejemplo, las ruinas de la capital del imperio de más de 1000 años de antigüedad. Seguramente son las ruinas de un palacio. ¿Hay también ruinas antiguas? Sí, por supuesto, pero no es seguro que se trate del palacio de Gunye. Ahora se están realizando excavaciones en la zona desmilitarizada. Los restos arqueológicos se hallan en plena tierra de nadie. Gunye había levantado su estado en este vasto territorio, en el centro de la península coreana. Hoy el imperio Gunye no es más que una pradera rodeada de alambradas de púas. Desafortunadamente, no puedo acceder a los restos de este antiguo reino. Desde la distancia solo distingo una línea de montones de piedras. Allá veo una gran superficie que de seguro esconde los últimos vestigios de este imperio. Proseguimos la ruta y cruzamos las aguas cristalinas del río Suipcheon.
Las patrullas realizan su vigilancia en medio de la apacible naturaleza. El mando militar está en estado de alarma ante la posibilidad de que se caven nuevos túneles o surjan otros intentos de infiltración. Fije la cuerda y cruce el río. ¿Entendido? A la orden, sargento. A diario se realizan patrullas como esta en la zona desmilitarizada. A veces se producen conflictos fronterizos. Fue el caso en 2015, cuando se hallaron minas de tierra en el lado surcoreano de la zona desmilitarizada. La naturaleza de la zona desmilitarizada es un paraíso deshabitado. La belleza de esta naturaleza virgen oculta las heridas de la guerra. Tras las instalaciones de vigilancia, diviso un pueblo norcoreano que lucha por sobrevivir en este territorio vedado desde hace más de 60 años a nosotros, los coreanos del sur. Los campos parecen oscuros y petrificados, los pueblos desvencijados. Se ve que trabajan duro, pero a un ritmo monótono, como lo hacíamos hace unas décadas en el sur. Los conflictos ideológicos y militares de nuestra vida cotidiana se asemejan. Aquí es igual de difícil salir adelante. Les deseo una buena cosecha. Comienza a amanecer en las montañas y puestos de vigilancia. Llevan más de medio siglo vigilándose mutuamente. Al norte de la zona desmilitarizada se alza el monte de Kumgangsan, la montaña del diamante. Desde las majestuosas cumbres de la cordillera se divisa este puesto de vigilancia surcoreano. El puesto norcoreano está a solo 580 metros de su hermano enemigo. Dos tristes edificios que se escudriñan desconfiadamente. El monte de Kumgangsan conduce el río Haegum hasta el mar. El azul del río se funde en las aguas brillantes del mar de Japón. Nunca pensé que me sentiría tan cercano.
De momento, no se prevé el fin de la división entre las dos Coreas. Las negociaciones se paralizan una y otra vez. A menudo se registran incidentes. ¿Cuánto tiempo seguirá existiendo esta frontera? La península coreana está dividida desde hace más de 60 años. Allí, donde los abuelos salían a dar su paseo, hoy los nietos cumplen sus turnos de vigilancia. Los soldados de las patrullas son más jóvenes que mi propio hijo. La estancia en la zona desmilitarizada me ha dejado más claro que nunca que es como una soga que ahoga a nuestra patria. Ni siquiera la naturaleza intacta puede ocultar esta triste verdad. No podemos legarles a las generaciones venideras esta situación. Es parte de nuestro pasado, pero no debe convertirse en nuestro futuro. Igual que cada amanecer sobre el mar de Japón despierta una nueva esperanza, nosotros hemos de fundar una nueva época, escribir un nuevo capítulo de nuestra historia. 우리는 새로운 시대, 새로운 시간을 맞아야 할 것입니다.